¿Eres hijo de Dios? Bueno, si eres hijo de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Por qué dice esto? Esto indica que todos los hijos de Dios tienen un gran futuro, tienen una gran bendición. No solamente tendremos la naturaleza divina, no solamente vamos a participar de la naturaleza divina, eso ya es una bendición de por sí. Bien, ser semejantes a Él y verle a Él tal como Él es lo que nos hace falta a nosotros experimentar. No tan solo es verlo, sino ser como Él es. A todos nos hace falta esto. Pero es una esperanza de que vamos a llegar a ser como Él es. ¿Amén? Hay algo que nos impide ser como Él es. ¿Qué cosa creen que es? ¿Qué te está impidiendo que tú reflejes lo que Dios es? Te voy a decir qué cosa es. Es tu yo. Porque tú crees que no se te debe de tratar así, por eso te enojas con el que te trató mal. Cuando tú no sabes por qué la otra persona te trató así, puede tener muchos argumentos, fundamentos, ideas y motivos. Pero tú piensas que no debió de ser así y por eso te enojas. Ese es un estorbo que te impide demostrar tu madurez, tu carácter, ¿verdad? Tu carácter está adentrado a pensamientos, ideas, razonamientos. Tú quisieras que las personas fueran de determinada forma, según dice la Escritura, pero no te fijas como eres tú. Tú nada más te fijas como son los demás, pero no te fijas cómo estás conduciéndote tú en tu vida. Luego entonces, el yo es un elemento importantísimo. Recuerda lo que vimos en Mateo 16, 21 al 24, cómo Jesús mira a Pedro. Cuando Pedro le habla a través de sí mismo y le dice que ninguna cosa te acontezca, mi Señor, ahora que vayas a Jerusalén no subas para allá. Lo estaba tratando de reconvenir para que no fuera Jesús allá, porque sentía en su corazón Pedro que lo iban a matar. Entonces Pedro no estaba mirando las cosas de arriba, sino estaba mirando las cosas terrenales. Cuando nosotros miramos las cosas terrenales, nosotros no estamos mirando las cosas de arriba. ¿Y qué nos impide mirar las cosas de arriba? Nuestro yo. Jesús reprende a Pedro diciéndole: apártate de mí, Satanás. Cuando nosotros expresamos al yo, estamos expresando a Satanás. Y eso nos impide expresar a Dios. Nosotros tenemos un problema, nuestro yo. Nuestro yo está movido por demonios, está movido por seres espirituales malignos. Nuestro yo está movido por el enemigo de Dios, que es Satanás. Entonces, cuando uno se mueve en el yo, uno no puede expresar lo que Dios quiere que expresemos. Significa nuestros actos particulares de demonios que tenemos en la cabeza, en el corazón, en la mente. Nos impide pensar como Cristo piensa y pensamos como los demonios nos obligan a pensar. Actuamos como los demonios nos dicen que actuemos. Entendemos las cosas como los demonios nos enseñan que entendamos. Conocemos las cosas de manera como los demonios nos instruyen a que conozcamos las cosas. Esto nos impide a nosotros encontrar nuestra realidad. Dice Efesios 3:8, dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Para reflejar a Dios tenemos que recibir de parte de Dios estas riquezas. No podemos recibir estas riquezas de Cristo si tenemos demonios que nos impiden hacerlo. Los demonios están impidiendo, o los espíritus malignos impiden que se exprese Él, porque tú quieres manifestarte, tú quieres ser importante, tú quieres ser amado, tú quieres ser apreciado, tú quieres ser distinguido, tú quieres ser sobresaliente, tú quieres ser el que triunfes en la vida, tú quieres ser exitoso, tú quieres ser feliz.
Tú no quieres sufrir, tú no quieres que te duela, tú no quieres perder, tú siempre quieres ganar. Y esos son los pensamientos malignos que el diablo ha puesto en nosotros para que impida reflejar que reflejemos al Cristo verdadero. Tenemos que ser edificados. Para ser edificados necesitamos nosotros quitar esos demonios que nos están impidiendo. Pero el yo no puede dividir al yo. Entonces necesitamos algo muy fuerte y muy poderoso. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido sacar y quitar de nosotros nuestro mal carácter? Hemos tratado de soportar las cosas que no nos agradan. Hemos tratado de ser tolerantes en muchos asuntos. Pero llega el momento en que se nos agota la paciencia y estallamos de una forma agresiva. No queremos que se nos diga nada. Cualquier cosa nos hace sentir mal. Ese es nuestro yo. Ese es el problema por el cual nosotros no hemos reflejado lo que hemos de ser. Aquí el problema estriba en que tú quieres seguir así. Tú quieres seguir viviendo una vida cómoda como cristiano, diciendo, pues ya mira, aunque no me falten frijolitos y de comer, aunque viva mal con mi esposa o con mi esposo, aunque mis hijos vivan como quieran, aunque sea como sea, yo vivo según mi carne cómodamente. ¿O quieres realmente expresar a Dios? Tenemos que reflejar a Cristo. Ve lo que dice 2 Corintios 3:18. Quiero que veamos ahí qué es cara descubierta y qué es como un espejo. Vamos a reflejar la gloria del Señor. Si nosotros estamos manchados por los pensamientos de Satanás, no vamos a poder reflejar como en un espejo la gloria de Dios. Nosotros ya somos creyentes de Cristo, entonces nosotros estamos a cara descubierta. Nosotros, el velo lo quitó Jesús. ¿Cuándo lo quitó? Cuando tú te aproximaste a Dios. En ese momento Dios quita el velo. Cuando nosotros miramos a Dios, sabemos que Dios es luz. Si esta luz se refleja en mi cuerpo, dependiendo del color de mi ropa, ¿verdad? Si yo trajera una ropa blanca, cuando hay luz de luna en el campo, en lo oscuro del campo, entre las sombras se ve que se mueve una imagen cuando va vestido de blanco, ¿verdad? Pero si esa persona anda vestido de color oscuro, no va a reflejar la luz de la luna. Entonces fácilmente se oculta entre las sombras. Así nosotros. Si nosotros estamos a cara descubierta, la luz del Señor ilumina nuestras ropas blancas y de inmediato reflejamos su gloria. Pero si estamos llenos de maldad, llenos de pecado, estamos camuflajeados en las tinieblas y decimos que somos hijos de Dios, no estamos reflejando a Dios. Es por esto que les digo que el yo impide que nosotros reflejemos a Dios. La madurez estriba en que tú te vayas despojando de todas esas cosas que te estorban. ¿Y cómo te vas despojando? Bueno, es muy sencillo. La palabra de Dios es la que nos limpia. La palabra de Dios, cuando tú la declaras, la confiesas, la oras, la crees, en ese momento es quitado todo aquello que declaras, confiesas y es. Recuerden cómo hizo Dios la tierra. Dios dijo, sea la luz, y se hizo la luz. Y luego dijo, sepárense las aguas de los cereales, y se separaron. Y dice Dios que Dios te hizo a ti y a mí a imagen y semejanza de Él. Entonces dice Dios que lo que tú digas te será hecho. Si yo digo, Señor, yo soy transformado por tu Espíritu de gloria en gloria cada día, y hoy estoy siendo transformado por tu gloria, y toda cosa que está ensuciando mis vestiduras y no refleja tu gloria, hoy, Señor, sé que tu palabra lo está lavando y lo está limpiando. Cuando yo estoy declarando esto está sucediendo. Cuando tú empiezas a declarar esas verdades,
esas verdades van a seguir con hechos, y los hechos van a consumar madurez. Y nada tiene que interponerse entre tú y Dios. Nada. Cualquier cosa que se interponga tienes autoridad para poder deshacerte de ellos y lavar tus vestiduras para dejarlas blancas. De modo que cuando la luz de Dios se refleje en ti, tú vas a poder reflejar sin ninguna mancha y a cara descubierta vas a ver a Dios. Yo quisiera que tú empezaras a pensar en eso y desearas realmente hacerlo. Regresamos a 1 de Juan 3:2. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Nosotros tenemos que ser la imagen de Cristo, pero un Cristo resucitado y glorificado, no un Cristo lleno de sangre y clavado en la cruz. No, un Cristo resucitado y un Cristo glorificado. Nosotros tenemos que llegar a ser transformados a esa imagen de Él. Y esto significa ser conformados a la imagen de Jesús. Todavía no hemos sido conformados. Estamos en ese proceso de conformación. Ahora, hay una pregunta que yo me hago aquí. ¿Cuánto tiempo debe uno de estar en ese proceso? ¿Tú sabes el tiempo? ¿Es un día? ¿Es un mes? ¿Un año? ¿Son 20 años? ¿Son 40 años? ¿Cuánto tiempo lleva ese proceso? ¿Alguien podría saber cuánto tiempo? Si no lo sabes, creo que eres muy honesto. Si no lo sabes, es que realmente no se sabe el tiempo. Muchos podríamos decir, para algunos puede ser 3 meses, otro puede ser 10 años. Pero te voy a decir que no. Todo puede ser tan rápido como tú quieras. Depende de la forma en que te conduces en tu vida. Depende de las cosas que ya conoces de Dios y la forma en que te mueves delante de Dios y delante de los hombres. Depende de cómo es renovado tu entendimiento. Cómo eres renovado todo completo a través de la transformación de tu entendimiento. Y para esto necesitamos ejercitarnos en la palabra de Dios. Pero ejercitarnos fuertemente. No ejercitarnos nada más en que te sepas una cita o 2, o 50 citas, o 425 citas. No. Sino en que sepas mover las citas. Sepas blandir la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Vamos a pensar que uno se enoja con frecuencia y con facilidad. Podrías mencionar la otra escritura: el enojo reposa en el corazón de los necios. Y yo he dejado de ser un necio. Así que el enojo que siento ahorita por esta situación que me está rodeando, en esta hora sueltas mis pensamientos, sueltas mi emoción y mis sentimientos, porque estás impidiendo que refleje a Cristo. Y en esta hora te echo fuera de mí, en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Pero si no conoces la Escritura, no sabes qué palabra decir. Por eso es necesario que tengas en tu mente y en tu corazón los dichos de Dios, porque de esa manera no vas a pecar contra Dios. Dice Filipenses 1:20 y 21. Veamos con claridad las palabras del apóstol Pablo ahí. Está hablando la Escritura. Él está orando y está declarando cosas importantes. Sin embargo, lo está relatando a los filipenses y le dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. El anhelo y la esperanza de Pablo era de que en nada fuera avergonzado, nunca. Tú puedes decir lo mismo. Tú puedes decir esta palabra proféticamente contigo y para ti. A ver, pues vamos a decirlo: Señor,
quiero tener siempre toda mi confianza puesta en ti para que se magnifique tu persona en mi cuerpo. Y hoy decido no ser avergonzado en este anhelo que tengo y en esta esperanza que tengo. Todo aquello que se opone a que exprese a Cristo, en esta hora ordeno su remoción. Es removido, es quitado de mi camino, en el nombre de Jesús. Estamos utilizando la palabra de verdad y no tus palabras. Porque ¿qué haríamos nosotros cuando caemos en vergüenza por causa de un pecado? Sufrimos y lloramos. Ay, Señor, otra vez caí en pecado. Señor, ayúdame a ser fuerte. Soy débil conforme a la carne, Señor. Esa no es una oración de victoria. Ese es un abatimiento de tu mediocridad espiritual. Tienes que levantarte y orar diferente. ¿Ok? Tienes que levantarte y quitar ese obstáculo que tienes delante de ti. Pablo le escribió a los filipenses lo que dice este versículo. Casi cuando ya iba a terminar el ministerio de Pablo. Fíjate bien, Pablo había ministrado anteriormente lo que estaba diciendo ahí. Él dijo en Gálatas 2:20, dijo él que él ya no vivía, sino que Cristo vivía en él. Bueno, esta es la muerte de Cristo. Pablo ya la había experimentado. Tú y yo lo tenemos que experimentar. Cuando nosotros hablamos de esta manera, estamos muriendo. Porque al momento en que tú dices que ya no vas a ser avergonzado jamás por el anhelo y la esperanza de reflejar a Cristo un día, cuando tú estás diciendo esto, estás muriendo a tus deseos. Porque ya no vas a reflejar tu personalidad, ya no vas a reflejar lo chulo y lo lindo que eres enojándote, sino ya vas a reflejar siempre la paciencia de Jesús. Amén. A lo mejor si te enojas un ratito y empiezas a sentir que los demonios se te salen de los ojos, pero llega el momento en que los reprendes, los echas fuera de ti y te tranquilizas. Amén. O sea, esa es la victoria de los hijos de Dios. Cuando nosotros aprendamos que en el proceso tú eres una persona que tiene que estar activa 100% todo el tiempo, vas a aprender que pronto vas a reflejar a Cristo. Entre más pronto lo hagas, mejor. Bien. Por medio de estos dos versículos, Gálatas 2:20 y Filipenses 1:21, podemos ver que Pablo llevaba una vida en la que no tenía otra meta más que la de simplemente vivir a Cristo, estar en Cristo, ser de Cristo. Por lo tanto, Pablo deseaba siempre andar en el Espíritu y vivir por el Espíritu. Sin embargo, lo que hemos experimentado hasta hoy ha sido muy corto. Hemos experimentado poquitas cosas de las cosas espirituales de Dios, porque tenemos cosas, pensamientos, ideas, reflexiones, decisiones, emociones, sentimientos, deseos, cosas muy peculiares nuestras que nos apartan para no reflejar esto. Por eso es que no hemos experimentado la palabra de Dios en vida. Entonces, sin embargo, nosotros no nos hemos percatado de que tenemos obstáculos que no hemos quitado. Quisiéramos nosotros ya ser diferentes, quisiéramos no pelear, quisiéramos no discutir, quisiéramos no tener celos, quisiéramos no tener envidia, quisiéramos tener el dinero suficiente para poder darle a nuestros hijos lo que quieren, lo que desean, quisiéramos no prohibirle a nadie nada, quisiéramos permitirlo todo, quisiéramos ser tan conscientes de que estamos haciéndole el bien a los demás y no el mal, quisiéramos muchas cosas, pero no todo lo tenemos, y como no todo lo tenemos, entonces nos llenamos de ira y de enojo, porque no estamos reflejando a Cristo. Tenemos que vivir a Cristo. Nuestras peculiaridades, que forman parte de lo que nos sostiene con vida y nos hace vivir, son algo de lo cual ni tú ni yo estamos conscientes. Bien,
Todos comprendemos con facilidad que el mundo nos estorba. El mundo nos impide vivir a Cristo. El mundo tiene sus peculiaridades que a nosotros nos distancian de Dios. Y no nos damos cuenta en el momento en que estamos siendo distanciados de parte de Dios. También en el mundo, aquel que tiene más dinero en la cuenta del banco, aquel que tiene una cuenta donde maneja suficientes ingresos, le dan una tarjeta preferencial donde le dicen: usted se forma en esta fila. Y los que son prole acá en esta fila. El mundo así nos distingue, ¿no? Eso es lo que nos separa de Cristo. Entonces, si tú tienes, dime cuánto tienes. Y te diré cuánto vales. Ajá. Entonces, te tratan bien si tienes. Si no tienes, te tratan como cualquier hijo de vecina. Pero si tienes tú una posición social, eres de la familia X. Pasa por aquí, señor. ¿Eres de la familia Chico? Hasta el apellido lo dice. Chico. No sirves. Pero cuando tu apellido pesa, llegas y: buenas tardes, soy el señor Víctor Chico. Ah, señor, paso. Hasta lo nombra así, le das énfasis a tu apellido. Soy el señor Chico. El señor Chico a sus órdenes. Pero si no tienes esas ínfulas de grandeza, tu apellido no lo mencionas, ¿verdad? Pero cuando tu apellido pesa, soy Carrasco, soy X, etc., para no mencionar a nadie, ¿no? Pero, hermanos, el mundo nos separa de Dios, porque nos sentimos importantes en el mundo y queremos ser sobresalientes. ¿Por qué creen que muchos trabajan y trabajan para tener dinero? Digo muchos, aquí a lo mejor no, pero muchos sí lo hacen. Trabajan y trabajan y trabajan y trabajan para ser mejores que los mejores de aquí. Si llego a tener $1.000.000 de pesos en la cuenta de mi banco, pues voy a ser un poquito sobresaliente. Pero si tengo 4.000 millones en la cuenta del banco, no, voy a superar a los X, a los Y o a los Z, ¿verdad? Y aquí, mira, me van a traer todos en el cuerpo. Por eso está uno trabajando duro, ¿verdad? Dice: trabajo como esclavo para vivir como esclavo, dice. Y dice la verdad, para vivir como esclavos, porque se esclavizan a sus riquezas. El mundo nos da muchas riquezas y nos separan de Dios. Y así como el mundo, también hay cosas que nos separan de Dios. Apenas leíamos hace un rato que las enfermedades nos separan del servicio a Dios. El diablo viene y nos enferma para que no sirvamos como debiéramos servir. Aparte, las maldiciones también nos separan de Dios. La gente nos maldice o nosotros maldecimos, y nos separamos de Dios cuando maldecimos, o nos separamos de Dios cuando nos maldicen. Entonces, todos nosotros entramos en una amargura, en una depresión, y entramos en un desánimo de no querer seguir adelante, por cuanto es muy difícil ser cristiano, decimos. Debemos de analizar cada detalle que esté pasando en nuestra vida, viéndolo de esta manera. Lo que desea hacer Dios en ti es forjar a Cristo en tu interior. Así, mira, eso es lo que desea Dios. Y lo que desea el adversario de Dios es que no se forje Cristo en tu corazón. La intención de Dios es que Cristo mismo se exprese a través de ti a los demás. Esa es la meta por la cual Dios te salvó. Bueno, sí, te salvó. Es de que tú seas como Cristo. Pero ahora debemos de preguntarnos: ¿cuánto tiempo vivimos a Cristo en el día?
Y para esto necesitas invertir un poco de tiempo donde reflejes a Cristo realmente. ¿Cuánto tiempo estás reflejando a Cristo? Lo que nos ocupa más y de manera muy sutil, nos ocupa tanto que no tenemos tiempo de vivir a Cristo. ¿Cómo se vive a Cristo? ¿Cómo puedes tú vivir a Cristo? Bueno, es muy sencillo de hacer. Lo único que tienes que saber es qué haría Cristo en ese lugar, en ese momento en el que tú estás viviendo. Y cuando tú vivas como Cristo lo viviría, entonces estás viviendo a Cristo en ese momento. Es muy sencillo. ¿Quieres vivir como tú de por sí vives? ¿O quieres vivir como Cristo viviría? ¿Cómo vivía Cristo? ¿Sabes tú cómo vivía Cristo? ¿Cómo pensaba Cristo? ¿Sabes cómo pensaba Cristo? Cristo pensaba como pensaba Dios. ¿Y cómo piensa Dios? Dios quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y cuál es la actitud que asumía Cristo para poder vivir lo que Dios le estaba dando en su mente y en su corazón? Iba por los lugares, veía a un necesitado, oraba por él, lo bendecía, le ministraba liberación, sanidad, le hablaba del reino de los cielos y establecía el reino de Dios en su corazón. Eso hacía Jesús. Eso es vivir a Cristo. Si todos los días tú haces eso, todos los días estás viviendo a Cristo. Pero si vives centrado en tu yo, tú quieres que hagan las cosas como tú dices, tú quieres que piensen como tú piensas, tú quieres que los demás se organicen como tú piensas que se deben de organizar, y si no los repruebas, y si están bajo tu control y dominio, los amenazas, y si no, pues les dejas de hablar, y si no, pues no participas con ellos, y si tienes un dominio muy cercano, pues los sacudes y los tratas de volver, porque quieres que obedezcan tu yo. Hermano, la Biblia no nos enseña esto de ninguna manera.